Damos la más cordial bienvenida al webinar Redes sociales y escolares, Impacto y Estrategias para Docentes. Mi nombre es María Inés Miro Quesada. Yo hoy día voy a tener el gusto de acompañarlos como moderadora de este encuentro. La idea de este espacio, gracias a la Fundación MAPFRE, es para reflexionar un poco sobre cómo las redes están influyendo en la salud física, emocional y social de nuestros estudiantes. Y sobre todo para compartir herramientas y estrategias que nos permitan guiarlos hacia una convivencia digital más saludable, más segura. Para dar inicio a este webinar, bueno, hoy día nos acompañan nuestros expertos que ahora les presentaré en unos minutos. Y para dar inicio invito a Norma Nakamura. Ella es representante de Fundación MAPFRE y del programa Controla tu Red. Ella nos va a compartir unas palabras de saludo y nos va a contar un poquito brevemente qué es Controla tu Red y qué hace. Norma, te cedo la palabra. Gracias, Marinés. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, los docentes que se encuentran en esta sala el día de hoy. Desde Fundación, realmente es un placer continuar trabajando en el entorno de la educación y qué mejor que trabajar sobre temas de seguridad a través de reforzar el tema de la educación, tanto en este mundo digital que ha crecido tanto y que están expuestos los niños, los adolescentes. Entonces, a través del programa Controla tu Red, que ya tiene casi 10 años, y acá se encuentra Marines, que cada año a año siempre nos brinda el conocimiento, el soporte y la actualización a los más de 165.000 docentes formados, familias y estudiantes de todo el país. La idea es promover una navegación responsable que nos brinda también el cuidado a la salud a través de todo. Un ejemplo es lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Este taller con especialistas, con personas expertas, doctores, especialistas, y a través de recursos y espacios que permiten reflexionar sobre este mundo tan acelerado que vivimos y con tantos peligros que podamos tener. Por ello que quiero agradecer la participación nuevamente de todos ustedes y el compromiso, porque de una u otra manera somos responsables también de formar y de proteger a los niños y a los niños y a las niñas en este entorno. Muchas gracias. Gracias, Norma. Hoy nos acompañan dos destacados especialistas que van a abordar el tema desde diferentes perspectivas: la salud mental y las políticas públicas de protección a las niñas y las estrategias estatales. En primer lugar, contamos con la participación del doctor Rolando Pumalima. Él es médico, psiquiatra, especializado en niños y niñas y adolescentes. Él es director actualmente en el Instituto Nacional de Salud Mental, uno Delgado y de Iguchi. Este es uno de los grandes centros de investigación y de tratamiento para la salud mental en el país. Es además coordinador de la especialidad de psiquiatría en la Universidad Cayetano Heredia y además tiene un magíster en psicología de la educación. Posteriormente, vamos a contar con Erika Reupo. Erika es abogada y es especialista de la Dirección de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella nos va a compartir algunas cifras actuales de cómo ven ellos las tendencias y la situación de los riesgos en redes, y nos va a contar un poco sobre las líneas de acción que tienen con escuelas. Ambos manejan una cantidad enorme de información valiosa y hoy nos van a hacer el gran favor de reducirnos, de poder condensarlo todo en los minutos que tienen asignados para poder permitir luego una ronda de preguntas en las que ustedes nos podrán ir haciendo llegar sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas del Zoom. Entonces, le doy la bienvenida al doctor Rolando Pomalima y él nos va a ofrecer una mirada profunda sobre cómo el uso intensivo de las redes sociales está afectando la salud física, emocional, social de los estudiantes y qué podemos hacer, porque como hemos conversado con él en diferentes oportunidades, las redes no son el problema, ¿no? El problema es la falta de orientación, la falta de guía, el exceso y demás. Entonces, sin más, doctor Pomalima, el público es suyo. Los pequeños datos que voy a dar van precisamente ver en lo que es la prevención en general, ¿no?
Pero para hacer una buena prevención y tener buenas estrategias y herramientas, creo que tenemos que valernos un poco del conocimiento de la neurociencia, en bases, algunas bases neurofisiológicas, la importancia que tiene el desarrollo cerebral a lo largo del desarrollo del niño y asimismo ver este mundo fascinante de la teoría del apego, que trataremos algunos puntos para poder, lógicamente, en ese sentido, crear una serie de herramientas. Voy a iniciar con un filósofo de moda, ¿no? Chung Han, ¿no? Él lo dice, las redes sociales impulsan la autoexposición y la búsqueda constante de aprobación. Esto puede generar agotamiento emocional y ansiedad. Aunque prometen conexión, suelen producir aislamiento y relaciones superficiales. Según Chui Han, detrás de la aparente libertad digital existe un control sutil sobre la atención, las emociones y los deseos. Creo que de moda, importante lo que nos dicen, cómo vamos a conseguir la libertad. Menciono aquí solamente dos autores, ¿no? Erin Kandel, actualmente tiene 95 años, premio Nobel de Medicina. Él lo decía, cada vez que aprendemos algo nuevo, cambiamos la estructura física del cerebro. Esto es importante, porque a lo largo de todo el desarrollo cerebral, a lo largo de todo el largo de nuestra vida, va cambiando continuamente nuestra estructura física del cerebro, porque nuestro cerebro es maleable, es plástico, y justamente ahí está la gran ventaja para hacer cualquier tipo de psicoterapia, porque podemos modificar el cerebro. Sin embargo, también como nos dice Damasio, Antonio Damasio, un filósofo portugués, él lo dice, la mente surge cuando el cerebro aprende a sentir el cuerpo. Cada vez es más importante ya notar en la situación cerebro, solamente cerebro, sino la relación que existe el cerebro con todo el resto de nuestro cuerpo y todo nuestro cuerpo con el cerebro, ¿no? Entonces ya el área cerocentrista, pues estamos superando. Importante, y no voy a desarrollar toda esta diapositiva, sino es clave incluso la situación de antes de la gestación. Porque si la mamá está muy estresada, va a tener relación directa en la maduración cerebral y a la larga puede tener una serie de condiciones que pueden favorecer cualquier tipo de problemas de la salud mental, incluyendo lógicamente la mayor facilidad a conectarse o a ser dependiente de las redes. Como decía, esta inmadurez y plasticidad, ¿no? Sobre todo en una infancia tan prolongada, ¿no? Y teniendo claro también que el cerebro cuando nace el niño solamente tiene el 22% de madurez. Entonces, es clave las personas que estamos cuidando a los niños, porque quien le presta la mente a los niños somos los cuidadores, en general los padres, pero también los profesores, también las personas familiares y también, ¿por qué no los terapeutas, ¿no? Es por eso que tenemos que tener claramente conscientes que todas las personas les prestamos la mente a los niños. Y mira, y a los 3 años, estos niños ya tienen el 60 o 70% del desarrollo cerebral. Entonces, por eso es importantísimo tener claro que los 5 primeros años, que es el 80% o 90% del cerebro, son claves. Entonces, por eso las grandes situaciones preventivas tenemos que hacerlo en estos primeros años de vida. Un poco para entender el apego, pongo aquí el apego, no debemos confundir con el afecto, el amor. El apego es un sistema que se activa cuando la persona se encuentra en peligro. ¿No? Entonces, el niño llora, el niño gime cuando está en peligro, y si la madre tiene o la figura de apego, pues la madre o otra figura tiene una conexión profunda, el niño se siente sentido y maximiza su aproximación para poder el niño tener la seguridad de estar seguro. Esta situación al niño le hace que esté seguro, le genera calma y se regula emocionalmente. ¿Mm? Y Daniel Winnock, no, Donald Winnock nos decía, la madre es suficientemente buena. Esto hay que tenerlo muy presente. No necesitamos ser padres ni madres perfectas, sino suficientemente buenas y estar muy sensibilizados a la necesidad que tiene nuestro niño de sistema de bonding, de esa situación de aproximación, esa situación de gestual, esa situación de mucho amor y mucho cariño. Ujú. Bowley por eso no decía en este sentido el apego es un sistema con vigencia durante todo el ciclo vital, desde la cuna hasta la tumba.
Los niños, lógicamente, pequeños, la figura de apego son sus padres, o su mamá, su papá, o algún familiar. En el niño sigue siendo la mamá, en el adolescente suelen ser normalmente sus pares, en las personas ya mayores suelen ser las parejas y terminamos al final incluso con apegos de nuestros hijos, ¿no? Por eso, bien importante que el apego es un sistema de vigencia en todo el ciclo de la vida y más importante en la época de la primera infancia, ¿vale? Entonces hay varios tipos de apegos, ¿no? Tenemos a Mary Ainsworth, que nos también juntamente con John Bowlby, que son los generadores de toda esta teoría, haciendo una serie de pruebas de situación del extraño, encuentran que hay apegos seguros y apegos inseguros, y Mary apegos inseguros desorganizados. Los niños que tienen apegos seguros son aquellos niños que han estado bien protegidos, son niños que luego tienen mucha confianza, se regulan emocionalmente, a diferencia de los niños inseguros o evitativos. Son niños que han sido criados en hogares donde los padres muchas veces hemos estado ausentes. El niño evita molestar porque lo que busca es la proximidad. O en niños muy inseguros también del tipo ambivalente o ansiosos, son padres muy ansiosos y muy nerviosos. Pero lo más importante aquí, donde está gran parte de la psicopatología, son los apegos desorganizados, que se crean en el momento de la incertidumbre cuando los padres no tenemos un mensaje claro, tenemos un doble mensaje. Entonces el niño dice, ahora si me acerco me pueden castigar, si me alejo me pueden castigar. Este estado de incertidumbre produce en los niños, niñas, apegos desorganizados. Entendamos que los tipos de apego no es un diagnóstico, son elementos que nos permiten reflexionar como predisponentes de algún tipo de problemáticas. Porque esta situación de los vínculos del apego u otros vínculos moldean el cerebro. Porque dicen, es Daniel Siegel, tiene un libro interesante, La mente en desarrollo, entre ellos nos dice, los patrones de relación y la comunicación emocional afectan directamente el desarrollo del cerebro. Esta es la importancia que tiene en esta situación de conectar y regular, crear el sistema apego y sobre todo tener clara la mentalización. La mentalización no es otra cosa que las personas tenemos la capacidad de poder leer los estados afectivos desde dentro hacia afuera de las personas y también leer nuestros estados afectivos. En ese sentido, podemos correlacionarlo e ir moldeando el cerebro y el cerebro de las personas que nos acompañan. Importante reconocer la reorganización de las redes neuronales. Hay, lógicamente, una acción genética y el ambiente, ¿no? Miren cómo el recién nacido tiene pocas conexiones cerebrales. Dicen algunos autores que venimos al mundo con 80 a 100 millones de neuronas. Y cada neurona se conecta entre 10.000 o más neuronas, ¿no? Entonces hacemos toda una red. Y a los 6 años tenemos ya una neurogénesis, una cantidad de conexiones. Y luego a la edad de la adolescencia empieza nuevamente a reestructurarse a través de lo que se llama la poda neuronal. Por eso tenemos bien claro, tenemos dos grandes fases. En la primera, los primeros años, una gran neurogénesis y una segunda fase en la edad del adolescente, que es la fase de la poda neuronal. Y aquí sí hay que ir viendo diferencias, porque muchos dicen, los niños tienen que regularse ya, los niños tienen que andar ya con muchas normas. Tengamos cuidado, porque el cerebro tiene tres áreas fundamentales. Un área que es que le llamamos el cerebro primitivo, que es donde está el tronco cerebral, donde están todos los núcleos que nos dan la vida, todos los seres vivientes, respiramos, tenemos hambre, nos procreamos, todas esas situaciones están en el tronco cerebral. Luego tenemos el que llamamos el cerebro mamífero, que es la región límbica donde están las emociones. Esta región límbica, que todavía está basada en impulsos, empieza a desarrollarse de forma acelerada hasta los 10 o 12 años. Y el último, el cerebro más evolucionado, la corteza cerebral, sobre todo la corteza prefrontal, todavía empieza a madurar a partir de los 12, 15 años hasta los 25 años. Por eso, esta simetría del sistema límbico y frontal
genera una búsqueda de gratificación inmediata porque no pueden controlar la corteza prefrontal. Esto es un tema clave que lo vamos a ir viendo luego en las medidas que tenemos que tomar en este sentido. Ujú. Y también creo que es importante, dentro del cerebro, aparte de la situación eléctrica, nos manejamos también de neurotransmisores y hay un neurotransmisor importantísimo a tener en cuenta que es la dopamina. Miren, estudios en Stanford en el año 2023 nos decía que muestran patrones cerebrales similares entre el uso excesivo de redes y el consumo de sustancias leves. Entonces, por eso, cuando hablamos de aquí de dependencias químicas y dependencias no químicas, y tienen la misma etiología, la misma forma de presentarse, ¿no? Porque ambos presentan una situación de tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia? Que cuando más placer quieren, más dosis desean, y esto puede ser hasta infinitos. Por eso que son personas que una vez que entran en esta situación de la dependencia, les es muy difícil salir de ellas. Ujú. Una etapa fundamental y creo que clave es los chicos que están ya a partir de los 12, 13 años, entre los últimos, sobre todo en la secundaria, y hay un autor importantísimo, Daniel Siegel, nos habla de la tormenta cerebral. En ellos, debido a esta, todavía la no terminación de formación del lóbulo prefrontal y sí del límbico, son chicos pues que muy impulsivos, buscan continuamente recompensas, no necesitan gratificación. Como dice Daniel Siegel, se intensifica la actividad de los circuitos de gratificación inmediata a través de elevadas descargas de dopamina, interfiriendo con los procesos de autorregulación. Bien, entonces tenemos esta primera parte rápida, me van a perdonar, de las bases neurofisiológicas, del apego, de la situación del cerebro del adolescente con una alta cantidad de dopamina, que predisponen fácilmente a la dependencia, pues, a las redes sociales, ¿no? Donde juega un papel exquisito y fundamental los factores familiares y educativos. Hay un libro de Jonathan Haidt, ¿no?, recomendado, que habla de la generación ansiosa. Son niños que han nacido muchas veces con los padres que trabajamos, hemos dejado muchas veces solo a nuestros hijos o con cuidadores que no han tenido, lógicamente, esta situación del apego y vincular. Y en este sentido son niños que les falta límites y acompañamiento parental. Ahora, aquí no nos creamos tener el sentimiento de culpa. La forma como acompañamos a nuestros hijos, hay modos que también, valiendo redundancias, podemos valernos también de las redes sociales. Lo que sí es importante es evitar el uso temprano y excesivo. Hay países, ¿no?, que han estudiado toda esta situación, nos dicen que ya a chicos menores de 10 años, o sea, en la primaria, no deberíamos permitir el uso abierto de los aparatos electrónicos. Al mismo tiempo, dentro de esta generación ansiosa también hay una ausencia de la educación emocional, porque debido posiblemente a los riesgos que corren nuestros hijos, hay una sobreprotección en la infancia y los chicos se acostumbran a querer todo rápidamente y a desearlo todo lo que ellos piden, ¿no? Y no pueden desarrollar una adecuada autoestima. Por eso debe ser el uso de estos aparatos supervisado, ¿no? Porque si no es supervisado, porque tenemos que ver, como dicen ahí, la presión social virtual es alta. Creo que es un tema que debe ser conversado con los padres de familia, en el colegio, para que haya una homogeneidad entre todos nosotros. Y evidentemente los chicos a esta edad les falta preparación para los riesgos que no conocen. De ahí que se da mucho el bullying en línea, el ciberacoso, la presión social virtual, y que son hechos que van a ir creándole traumas. Y lo que también se ha visto que cada vez estamos jugando menos al aire libre, cada vez nos vemos menos a las caras, y es importante porque todo el sistema, nosotros, sistema vagal, hablamos de un vagal simpático, parasimpático, ¿no? El simpático se activa cuando estamos en una situación de defendernos, de huir y luchar. El parasimpático nos baja. El parasimpático es uno dorsal y otro ventral.
iremos viendo, ¿no? El dorsal, el parasimpático ventral es la que nos permite estar tranquilos, está directamente relacionado con nuestros gestos, con nuestro corazón, y es por eso que es importantísimo vernos la cara y también los gestos, ¿vale? Decía que a todo esto también hay aspectos positivos de las redes sociales, ¿no? Paramos conectados y un hecho fundamental, puede ayudarnos a tener una pertenencia social. El sistema de pertenencia es clave en los seres humanos porque el hecho de pertenecer a una familia, a un colegio, a una comunidad, permite que no nos sentamos aislados de ese gran problema y con todo el aumento de trastornos que ha habido después de la pandemia. Al mismo tiempo, las redes sociales también pueden permitirnos tener una identidad, puede permitirnos expresarnos personalmente y ser muy creativos. Al mismo tiempo, nos sirve también para tener un acceso rápido a la información. Y creo que ahora con la inteligencia artificial tenemos que seguir los padres guiando a nuestros hijos porque si no los guiamos bien, pueden hacerse dependientes, ¿no? ¿Vale? Pero aquí, como dice, si existe acompañamiento por un adulto y esta educación digital, las redes pueden favorecer las habilidades sociales. Es importante. ¿Mm? Pero así como hay situaciones positivas, también hay efectos negativos. Un tema clave es la situación de la comparación social. Tienden a compararse con imágenes idealizadas, lo que puede generar no una buena autoestima, sino una baja autoestima y o insatisfacción corporal. Ya dijimos, a través de estas redes sociales puede haber ciberacoso y esto aumenta por los síntomas de ansiedad, la depresión e incluso el aislamiento social. Y puede llegar a la dependencia o adicción digital, ¿no? Es el uso compulsivo que altera evidentemente el rendimiento académico, su regulación emocional. Y un tema negativo es que buscan a través de ello la validación externa, ¿no? Siempre están buscando depender de los likes, ¿no? ¿Cuántos amigos tengo? 100, 200, pero sabemos que eso es una ilusión, no es una realidad, ¿vale? Todo ello lleva a un impacto en nuestra salud mental, ¿no? Se ha incrementado, viene incrementándose la ansiedad relacional, el miedo, el rechazo digital. Hay una alta dificultad para regular la soledad y la frustración, y esta soledad y esta frustración se asocia muchas veces a no sentidos de pertenencia, a ausencia de los padres, ausencia de personas, viven una situación de soledad. Y esta soledad es la que les lleva a estos niños muchas veces a pensar, a deprimirse y a tener ideas incluso hasta suicidas. ¿Mm? El otro impacto es que hay las vinculaciones en las redes son muchas veces frágiles, ¿no? Son aparentes, ¿no? Nos basamos en número de interacciones o likes que damos y eso no es pues tan real. Muchos niños, debido a esta alta situación de dependencia a las redes, tienen problemas de atención y rendimiento escolar, ¿no? Sobre todo tenemos muchos niños con otros niños que son hipersensibles, que tienen problemas ya de atención y evidentemente esto puede agravar su situación de rendimiento escolar. Tener cuidado con esta situación de que muchos niños se quedan con los aparatos electrónicos prendidos hasta altas horas de la noche y evidentemente tienen problemas con el sueño. ¿Mm? Como ya decíamos, al mismo tiempo puede llevar a un aislamiento pers- real, pero a pesar de que puede haber una gran hiperconectividad, ¿no? ¿Mm? Y lo dijimos ya, puede haber un trastorno afectivo, baja autoestima, aislamiento social que puede llevarnos a situaciones graves como ideas suicidas, ¿no? Ahora, entendamos también que las redes sociales forman parte esencial ahora de la vida escolar, ya no solamente en la casa, sino en la vida escolar. Y ya nos darán más datos, ¿m? Según algunos estudiosos, dicen el tiempo digital supera en 4 veces al tiempo de la conversación con el familiar. ¿M? Eso es un tema de reflexión para todos los que tenemos hijos, los que tenemos sobrinos, los que somos abuelos, ¿no? Porque hay que intensificar el número de horas que estemos con ellos, ¿no?
Nos dicen, el entorno escolar es un espacio, mira, de protección al desarrollo cerebral, capaz de fortalecer la autorregulación emocional, la paciencia, el pensamiento reflexivo, promoviendo una buena salud mental y un bienestar digital, que luego lo vamos a ver. Nos dicen que 9 de cada adolescentes tienen una cuenta activa en redes. El TikTok, Instagram, YouTube son por las redes más usuales. El 70% de estudiantes revisa sus redes antes de dormir. En el Perú, los adolescentes pasan 4 a 5 horas diarias con redes sociales. Entonces, este alto número de tiempo o este gran tiempo nos está marcando que hay un alto riesgo de dependencia entre los escolares y adolescentes, ¿no? Y como conclusión de toda esta parte, decimos la dependencia de redes sociales no surge por la fuerza, por falta de la fuerza de voluntad, sino porque el cuerpo, vemos toda la teoría de apego, busca seguridad. Cuando los vínculos reales no la brindan, el problema no es la pantalla, sino la soledad fisiológica que hay detrás de todo esto. Ahí juega mucho la situación de la teoría del apego, ¿no? ¿Vale? Y detrás de toda esta situación de las pantallas, hay alto número de traumas, ¿no? Son niños que paran solos, son niños que pueden estar sometidos al ciberacoso, son niños que no se relacionan adecuadamente, son niños al que le hacen bullying, ¿no? Todo ello puede producir un sistema de trauma, no un gran trauma, ¿no? Tipo estrés postraumático, sino lo que llamamos un trauma complejo. Y esto nos lleva a también darnos las herramientas para poder nosotros superar este trauma. Como dice Mario Salvador, ¿no? En base a esta figura que tenemos abajo de Tribertan y Atkinson, ¿no? Esa relación entre el adulto, el niño, ¿no? Se ven, se oyen, se huelen, se comunican, se tocan. Eso es importante en la situación de todas las actividades que podemos promover para superar el trauma. Por eso Mario Salvador dice, nos curamos en un ambiente relacional seguro y acompañado de otros u otros seres humanos que nos ofrezcan un entorno de apoyo y aceptación incondicional. Somos seres sociales y pertenecemos a una tribu. Hay un libro interesante que acaba de salir, ¿no? Un niño contento en 28 días. Nos dice, cuando todo llega al instante, se debilita la capacidad de esperar. Como decíamos, estamos teniendo una sociedad de niños que no pueden esperar. Por eso, la tecnología, el entretenimiento y el consumo ofrecen recompensas inmediatas. Los niños crecen en un entorno donde no necesitan esperar. Y esto transforma su manera de sentir y pensar y relacionarse. Por ello, entonces el cambio debe comenzar por los tutores, padres o acompañantes. Porque los niños no hacen lo que decimos, hacen lo que somos. Son imagen y semejanza de lo que somos. No tenemos límites claros. ¿Y hay que poner límites? Sí, pero con afecto, no con amenazas. Esto puede reconectarnos emocionalmente, donde importa el lenguaje. Mucho cuidado, eres malo, tú tienes la culpa, eres flojo, eres malcriado, ¿no? Los niños tienen conductas muchas veces de llamarnos la atención, ¿no? Son niños que son capaces de provocarnos, por ejemplo, la atención, porque se sienten solos. En este sentido, la disciplina tiene que ser con propósito. En lugar de castigar, debemos fomentar responsabilidad sin humillarles, permitiéndoles mayor autonomía y generándole mayor autoestima en el trato cotidiano. Porque de esta forma los niños y nosotros vamos a llegar a un autocontrol emocional que debemos practicarlo continuamente. Porque la calma es más poderosa que la rabia. Eso tenemos que intentar practicarlo. Enseñándole a tolerar la frustración. Porque un niño feliz no es un niño consentido. Debe ser feliz, no significa darle todo. Entonces, ven, esta paciencia en tiempos de inmediatez es clave
que todos nosotros empecemos desde ya, tanto en la casa como en los colegios, a fomentar. En este sentido, el espacio escolar es un espacio protector de la salud mental porque protege al cerebro. El entorno escolar no solo enseña conocimiento, sino moldea el cerebro que se siente, piensa y se relaciona. Cuando la escuela ofrece seguridad, vínculos apropiados, vínculos de confianza, o sea, el apego seguro, y tiene rutinas predecibles, el cerebro se encuentra en un entorno donde disminuye el estrés y favorece la concentración, fortalece la autorregulación emocional y la empatía, entrena la paciencia y el pensamiento reflexivo y promueve en líneas generales si utilizamos el bienestar general, enseñándonos a convivir. En este sentido, un aula emocionalmente segura se convierte en un laboratorio de desarrollo cerebral. Creo que esto es clave para que todos los que nos dedicamos a la enseñanza podamos ver que sí, nuestros centros escolares, sí, nuestros centros de estudio de estudiantes tienen mucho que darnos. ¿Mm? Algunas estrategias y áreas preventivas. Las redes sociales no son el problema, sino la falta de regulación, orientación y su equilibrio en su uso. Debemos promover vínculos reales y presenciales, favoreciendo el acompañamiento afectivo, la escucha activa y el diálogo en la casa y en el aula, ¿no? Esta imagen, ¿no?, de Trivental, ¿no?, de la madre y el niño viéndose, el niño y el profesor, el niño y el tío, bueno, esa situación es promover vínculos reales, donde ver a los niños, el escucharlos, el tocarlos, ¿no?, con mucho cariño, va a favorecer estos vínculos reales. Educarlos en el autocuidado digital, siempre dándoles límites de tiempo, estableciendo horarios y creando tanto en el aula como en la casa momentos libres de pantallas para poder promover el juego libre. Tratar de reconocer las emociones detrás del uso de la digital. ¿Por qué un niño se engancha a la situación de la red, se engancha a estas pantallas? Posiblemente por un sentimiento de soledad. Busca en ese sentido, a través de la pantalla, lo que nosotros no le podemos brindar de manera más real. También tenemos que fomentar las habilidades socioemocionales, como la autoestima, la empatía basada en la autenticidad, no en la aprobación externa. Aquí vuelvo a decir, es la mentalización. Tenemos que promovernos nosotros y a los niños el tener adecuada mentalización, intentar identificar los estados mentales de las otras personas y también identificar nuestros estados mentales, porque eso nos va a promover a tener un equilibrio entre lo que es lo online con lo que es la vida libre. Por eso, el padre, la madre, el profesor pueden ser figuras de apego seguro que modele contención y mentalización. Aquí algunas estrategias para ya casi terminando, ¿no? Porque lo que tenemos que es desarrollar la neuroplasticidad positiva. Es importante que las personas aprendamos a respirar. Alguien me puede decir si todos los días respiro. No, pero hay que respirar por momentos con conciencia, ¿no? Este momento, si ustedes hacen una inhalación con conciencia y una exhalación con conciencia, vamos a poder reducir la reactividad emocional. ¿Mm? Debemos fomentar el autocontrol y demorar la gratificación, porque esto va a favorecer el desarrollo de la corteza prefrontal para regular la emoción. Debemos, si podemos, creo que es importante, ya talleres de regulación emocional, promuevan conexiones neuronales saludables. La pantalla ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos conversando, nosotros estamos intentando llegar a ustedes, ¿no? Damos algunos tips que nos ayudan, evidentemente, a poder regularnos. Y hacer un uso creativo, educativo y creativo de las redes, ¿no?, que van a reforzar los aprendizajes y significado de la autoestima, ¿vale? Educar la mente digital implica cuidar el cerebro emocional. Y por último,
Te voy a dar esto, todos tienen acá abajo en HTTP YouTube. Yo les invito a que lo puedan observar, porque esto nos hace ver el círculo de seguridad, lo que es el apego, ¿no? Nosotros como adultos les ofrecemos una base segura, ¿no? Necesitamos que nosotros la apoyemos en su exploración, estemos vigilantes, ¿no? Ante sus triunfos nos alegremos, los ayudemos, ¿no? Y cuando regresan y tienen algún tipo de tropiezos, nosotros pues los refugiamos, ¿no? Los protegemos, los consolamos, nos alegramos, ¿no? Te quedas manos que son darle la base y prestarle refugio seguro. Como le digo, les aconsejo que vean esto que dura 4 o 5 minutos y nos va a ayudar mucho a reflexionar lo que es un apego seguro, ¿vale? Y para finalizar, simplemente decirles, el psiquismo se construye en la relación y educar la paciencia es enseñar, es educar el cerebro. Termino con un adaptado de Allen que nos dice, sentirse entendido por otro, o sea, por el padre, la madre, el cuidador o profesor, otro igual, es el antídoto contra el miedo y la soledad y es la clave para la motivación a sentirse cercano a otros y explorar el mundo plenamente. Vale, sin más, haciéndole un resumen de la importancia que tiene el desarrollo cerebral en su desarrollo de la neurogénesis de la subpoda neuronal, tener presente lo que es la teoría del apego, en esa situación de permitir la aproximación, tener presente la situación de la mentalización, de ver los estados emocionales míos y del otro, y teniendo claro el sistema vagal, ¿no? Siempre intentando no estar activados como simpáticos, sino bajarnos y sobre todo el vago ventral que le llaman algunos este, la confianza epistémica, o sea, la confianza que se relaciona en las personas que nos vemos, que nos escuchamos, que saboreamos conjuntamente, que olemos conjuntamente, incluso nos tocamos con amabilidad. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pomalima. Ya tenemos varias preguntas que nos han llegado para usted. Los invito también a seguirnos enviando sus preguntas a través de la opción preguntas y respuestas Q&A en el Zoom. Y bueno, este tema de las pantallas y los adolescentes y los niños y todos los riesgos es un tema complejo que requiere no solamente la participación de las familias, como estamos viendo, sino de toda una comunidad, ¿no? Que eso incluye a los docentes, pero también al Estado. Erika, quiero darle la bienvenida a Erika Reupo. Como les dije, ella es abogada, es especialista de la Dirección de Políticas de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Erika, bienvenida. Cuéntanos un poco cómo ven ustedes la situación desde tu sector, cuáles son los problemas, los riesgos que ustedes identifican, y cuál es la línea de acción que tienen con escuelas para prevenir y para ayudar en este tema. Muy buenas tardes, Marinés, doctor Rolando Palomina. Gracias a MAPFRE por la invitación. Agradecemos desde la Dirección de Política a nuestra directora Mónica Méndez. En realidad, nosotros tenemos mucho interés de trabajar en tema por un tema de protección de las niñas y adolescentes y especialmente en este entorno de la virtualidad donde eh, es no es totalmente explorado por el hombre, ¿no? Todavía hay mucho por descubrir en el entorno digital. Y algo que rescato, y con relación a la pregunta, María Inés, es algo que dijo el doctor en su última presentación, en su última lámina, ¿no? Que es sentirse entendido por otro, ¿no? Que es importante en el caso de las niñas adolescentes, para ese tema de la empatía. Pero justamente esa parte de sentirse entendido por otro y que muchas veces les falta a los niños y adolescentes en el entorno familiar es que utilizan los ciberdelincuentes, las personas en el entorno digital para acercarse a las niñas y adolescentes. Claro, hay un tema de falta de comprensión en la familia, una falta de repente, un tema de violencia en el entorno familiar y entonces encuentran de alguna manera a alguien en el entorno digital que supuestamente los entiende para acercarse a ellos y tener confianza.
Y con relación a la pregunta que tú haces, Marinés, tenemos, por ejemplo, una de las problemáticas que se ha presentado mucho es el grooming, ¿no? Y que es cuando una persona adulta se acerca, tiene contacto con una niña adolescente, ¿para qué? Para tomar su confianza y para luego pedirle imágenes, tener conversaciones de contenido sexual o videos de contenido sexual, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas que más se está presentando en el entorno digital. Nosotros lo conocemos como grooming, pero en nuestra legislación se llaman proposiciones sexuales a niñas y adolescentes por medios tecnológicos, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas. Pero otra de las cosas que también conlleva justamente esta situación de sentirse de alguna manera en confianza con la otra persona y cae en esta situación del grooming, es que una vez que se ha obtenido algo de esta niña y adolescente, sobre todo estas imágenes, ¿no?, de contenido sexual, es que luego comienza otra problemática, que es el chantaje, que lo llaman la sextorsión o chantaje sexual, y que también están en nuestra legislación, ¿no? Está sancionado penalmente y se agrava cuando se tratan de niñas adolescentes. Todas estas imágenes, ¿no?, que se circulan en el entorno digital, no solamente a través del chantaje sexual, sino también el que se favorezcan a través de estas imágenes, la difusión de estas imágenes, conllevan también a una situación de explotación sexual de las niñas adolescentes en el entorno digital, lo que también conocemos como pornografía infantil, ¿no? Entonces, son problemáticas. Si nosotros de repente vemos dentro de las estadísticas, vemos que el tema de las proposiciones sexuales es una problemática que se está dando, pero también otra de las situaciones que más se dan es la pornografía infantil de niñas y adolescentes. Y específicamente, ¿por qué? Porque el medio tecnológico, el entorno digital, ha sido el canal, ¿no?, la vía para poder captar, para poder de alguna manera engañar a las niñas y adolescentes y luego sacar un provecho y específicamente un provecho sexual de parte de ellos. No solamente a veces queda en imágenes, ¿no?, sino más bien al chantajear a niña y adolescente, incluso tienen encuentros con estas niñas y adolescentes para otras formas de violencia, como es el tema de la trata de personas, la violación sexual de las niñas y adolescentes, entre otras problemáticas que afectan a este sector de la población, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias, son las problemáticas que más hemos podido visibilizar y por eso nosotros tenemos una acción y que todo nace incluso a partir de la pandemia, ¿no? Nace porque sabíamos que la pandemia fue como el detonante para saber que las niñas adolescentes concurrían más, o sea, hacían más uso de las tecnologías. Y ahora un tema también preocupante es que hay mucho más niñas adolescentes que acceden al Internet a través de los celulares u otros dispositivos. Antes eran a partir de los 11 años, 10 años, pero ahora se ha reducido a 6 años, a partir de los 6 años que tienen el mayor uso de las tecnologías, ¿no? Hace poco, en el primer trimestre, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, INEI, establecía pues que más del 90% de personas entre 6 y 17 años habían accedido a Internet a través de un celular, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros consideramos que sí es necesario poder informar a las niñas y adolescentes sobre estas problemáticas que existen. Y ojo, porque algunas personas me han mencionado que las niñas y adolescentes tienen mucho más conocimiento de los adultos en el manejo de la tecnología, y efectivamente es así. Somos dos generaciones que tenemos una brecha digital, ¿no? Los adultos con las personas menores de edad. Pero ojo, es en el manejo de tecnología, pero no de cómo enfrentar estas problemáticas, estos riesgos que existen en el entorno digital. Aún ellos no tienen estas herramientas de qué hacer frente a estos peligros digitales. Imagínense si los adultos caemos en las estafas, en situaciones de riesgo en el entorno digital, ¿qué más serán las personas que tienen menos de 18 años? Entonces, por eso nosotros tenemos una acción comunicacional que se llama Conéctate sin riesgo. Es una acción que tiene como objetivo informar a las niñas y adolescentes
también a los padres, madres, cuidadores e inclusive a docentes sobre los peligros que existen en el entorno digital. Nosotros tenemos algunos de los que ya he mencionado como situaciones de riesgo en el entorno digital que estamos desarrollando y que desde el 2024 venimos haciéndolo en los colegios, ¿no? Anteriormente, en 2024, lo hacíamos sobre todo en la difusión en las redes sociales, pero también comprendimos que es necesario llegar a la población y por eso lo estamos haciendo a través de instituciones que trabajan con niños y adolescentes y especialmente a las instituciones educativas. Pero instituciones educativas que de zonas que están en mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá en este video lo que tenemos, no sé si podemos pasarlo, Marinés, y aquí vamos a ver las problemáticas en las cuales nosotros hemos identificado y con las cuales trabajamos Conéctate Sin Riesgo, ¿no? Por ejemplo, la explotación sexual en línea, ya hemos visto el ciberbullying anteriormente, trata de personas, ¿no? Cómo van captando a través de las redes sociales a las niñas y adolescentes, el grooming, ¿no? Que es esa exaltación que se da a personas desconocidas, la sextorsión, que es el chantaje sexual, ¿no? Y por otro lado también está el sexting, que no es un delito, ojo, es una práctica, pero es una práctica riesgosa. Luego tenemos los juegos en línea, que se han vuelto un medio para captar a niños y niñas adolescentes. Y también tenemos, de alguna forma, el sharing, que es una problemática que estamos trabajando con los padres, ¿no? Porque los padres cuelgan imágenes, información de sus hijos sin darse cuenta de lo que están exponiéndolos en las redes sociales también, ¿no? Y esto, con Conéctate Sin Riesgo, hemos desarrollado también una herramienta, una caja de herramientas, ¿no? Y esta caja de herramientas, si nosotros podemos, ahí tenemos el QR, pero en esta caja de herramientas explicamos cada una de las problemáticas que hemos pasado, que hemos identificado en el video y que a la vez nos permite también alcanzar ya sea a los docentes u otras personas de otras instituciones que trabajan con niños y adolescentes sobre cómo poder abordar esta problemática a través de charlas, a través de talleres, ¿no? Entonces, y cada una de las problemáticas que se ha presentado o que hemos identificado también contienen herramientas, ¿no? Digitales con los cuales pueden ayudarse los docentes para poder también desarrollarlo con los estudiantes, ¿no? Como dije, es en las zonas, estamos priorizando, ¿no? Estamos priorizando las zonas donde hay mayor incidencia de casos de violencia sexual de niños y adolescentes, ¿no? Conéctate Sin Riesgo está dentro de toda una estrategia multisectorial que se llama Prevenir para Proteger del Ministerio de la Mujer y de otros sectores también que intervienen. Entonces, ahí se han identificado 70 distritos a nivel nacional en los cuales se ha identificado mayor riesgo o mayor índice de violencia y en esos distritos estamos nosotros priorizando este trabajo, ¿no? Entonces, pueden ingresar ahí, por ejemplo, estos son los objetivos de la caja de herramientas, que es sensibilizar principalmente sobre estas problemáticas que existen, brindar la información que se requiere para saber qué cosa es cada una de las problemáticas, porque realmente 3 de 4 niños no saben qué cosa es el grooming, ¿no? Y en realidad también 4 de 10 niños no saben en realidad o han hablado, ¿no? O han aceptado desconocidos en el entorno digital y eso es altamente riesgoso. Por eso se le da este tipo de información también y también brindarle herramientas prácticas que, como hemos dicho, para que el docente pueda desarrollarlo en aula, ¿no? Sabemos muy bien que documentos extensos muchas veces no son aplicados porque no se, cuando son muy extensos en realidad a veces no son muy prácticos y dinámicos para el docente. Entonces hemos tratado que esta caja de herramientas sea lo más dinámico posible, ¿no? Cosas muy puntuales para que tengan sobre todo conceptos, tengan que hacer, qué consecuencias trae cuáles son estos factores que uno debe identificar para estos tipos de situaciones o problemáticas que están afectando a las niñas y adolescentes en el entorno digital, ¿no? Entonces,
Es lo que buscamos con la caja de herramientas, que hemos dicho, valga la redundancia, es una herramienta, es un instrumento de conéctate sin riesgo, ¿no? Vamos a los colegios, hacemos nosotros el trabajo con los estudiantes, pero a la vez dejamos esta caja de herramientas a la institución educativa para que ellos puedan aplicar y seguir contribuyendo a la enseñanza a través de esta caja de herramientas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los ejes temáticos, son 9 ejes temáticos que nosotros abordamos con la caja de herramientas. Tenemos ahí el ciberbullying, la explotación sexual en línea, la trata de personas, el grooming, la sextorsión, sexting, juegos en línea, retos virales y el sharing, ¿no? Todos estos, y nosotros, bueno, aquí estamos presentándolo de manera en PPT, pero si nosotros ingresamos a la caja de herramientas, nosotros podemos darle clic en cualquiera de estos ejes temáticos, inmediatamente nos llevan al desarrollo de cada tema y a los materiales también virtuales que tiene cada uno de estos temas, ¿no? Y el siguiente, por favor. Y ahí tenemos lo que nosotros podemos desarrollar en las charlas informativas, ¿no? Como son charlas, tal valga valga el nombre que estamos mencionando, no hay un tiempo más amplio para desarrollarlo, por eso tenemos algunos puntos o temas muy puntuales. Sobre todo estas charlas informativas las desarrollamos en las horas de tutoría que nos dan de 40 minutos o 45 minutos. Y bueno, para poder trabajar con las niñas y adolescentes e incluso también con algunas activaciones, ¿no? Y por otro lado también desarrollamos, acá están los tiempos que nosotros al menos en la práctica hemos visto que se puedan necesitar para el desarrollo de estas charlas informativas, ¿no? Y también desarrollamos talleres, ¿no? Si es que la institución educativa nos permite tener un espacio un poco más amplio, entonces de quizás una hora, hora y media, teniendo en cuenta las horas también educativas para que no pierdan los estudiantes, podemos desarrollar también talleres a pedido de la institución educativa con el desarrollo más amplio de otros temas que tengan que ver con estos peligros o derechos que se desarrollan en el entorno digital, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Si ustedes pueden ver los talleres, el público objetivo, el tema, ahí están los temas, ¿no? Son 3 temas que nosotros desarrollamos en los talleres sobre la importancia y uso responsable de las TIC. Como muy bien lo ha señalado el doctor que me precedió, en realidad es el uso que hacemos el que nos pone en esta situación de riesgo en el entorno digital, ¿no? Y también las modalidades de riesgo que existen en línea y qué hacer frente a una situación de riesgo. Nosotros estamos convencidos de que los niños tienen que saber que hay situaciones positivas que nos brindan Internet, las redes sociales, ¿no? De poder socializar, de poder acercarnos a otras personas, conocer personas, pero hecho también esa situación también nos pone en una situación de alerta y de situaciones que también no todo es positivo en el entorno digital. Entonces, frente a esos riesgos, frente a temas de violencia que se puedan presentar en el entorno digital, también ellos tienen que conocer qué hacer, a dónde recurrir, ¿no? Porque muchas veces piensan que una situación de violencia que se presenta en el entorno digital, por ser digital, por no ser físico, no constituye violencia, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que efectivamente no hay un tocamiento de repente, pero sí hay una vulneración de derechos, porque el hecho de que se difunda, que comiencen a pedir fotos de imágenes o imágenes íntimas de una niña adolescente constituye un delito y por lo tanto esos hechos tienen que ser denunciados, ¿no? Y ahí vemos la metodología también igual, si presentamos o queremos abordar solamente el tema 1 o los 3 temas, hacemos ahí clic en la caja de herramientas y eso nos va a llevar el contenido de cada uno de ellos, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, ahí están las modalidades también, qué hacer. Ahí están los puntos, ¿no? De dónde recurrir, las competencias que hay que desarrollar en cada uno de estos, de las sesiones que se dan. Y hay algunas imágenes de los lugares donde vamos. Trabajamos con niños y adolescentes, como hemos mencionado, pero también trabajamos con padres, ¿no?
En la siguiente, por favor. Y no solamente tenemos una alianza estratégica con algunas instituciones educativas, pero también con organizaciones sociales de base a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para trabajar con los padres y madres de familia, porque sabemos que a veces es muy difícil convocar a la escuela de padres en los colegios y entonces vamos a población vulnerables como son las organizaciones sociales de base, como ollas comunes, comedores populares, programas de vaso de leche, donde sabemos que hay una población bastante, que está en riesgo, ¿no? Son las activaciones que también hacemos nosotros en espacios públicos, ¿no? Y esta es la ruta de denuncia, ¿no? Es una ruta de denuncia frente a situaciones de riesgo en línea. No existe un protocolo específico que nos hable actualmente sobre situaciones de violencia en línea. Sin embargo, en base a la violencia en general, donde poder denunciar estos hechos, ¿no? Nosotros tenemos o seguimos una línea, ¿no? Un circuito, como decir, se identifica un riesgo, un peligro en el entorno digital. Si no hay una afectación que digamos grave de derechos de niños y adolescentes, podemos denunciar o reportar a la red social a fin de bloquear esa página o la persona que está en esa red social. Pero si hay una afectación más grave, como el hecho de pedir imágenes de niño o haber obtenido una imagen de contenido sexual de una niña y adolescente, eso significa sí una afectación grave de los derechos de esta población y por lo tanto eso tiene que ser comunicado a los servicios más especializados, ¿no? Podemos llamar ahí a la línea 100, al chat 100, o podemos acercar la de MUNA o acudir a una comisaría más cercana que esté en nuestra localidad. Cuando los casos son manejables, puede uno recurrir a la comisaría. Cuando los casos ya son más complejos, ¿no? En el entorno digital de poder investigar, entonces son derivados a la división de alta tecnología, que ahora es la división de ciberseguridad, ¿no? De la Policía Nacional. Entonces, sobre todo, hay algo que yo sí quiero rescatar, que uno puede denunciar un hecho y efectivamente tiene que hacerlo porque tiene que poner en conocimiento de ciertos espacios que están siendo de riesgo para las niñas y adolescentes. Pero ante todo, cualquier situación de violencia que ha ocurrido en el entorno digital, y aunque no haya tenido un contacto físico con esa persona, lo que se tiene que hacer es recurrir sobre todo a un centro de atención de salud mental, ¿no? Porque sí hay una afectación. Entonces, de todas formas, al igual que una violencia presencial que haya tenido una niña adolescente, que necesita esa atención, ese abordaje social, ese abordaje psicológico y acompañamiento legal, igualmente tendría que tenerlo cuando es víctima en el entorno digital, ¿no? Y algunas, bueno, ahí vemos que algunas situaciones de riesgo, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta? Cuando uno denuncia, a veces nos dice, pero ¿cuál es la página? Inmediatamente las páginas son borradas. Cuando la otra persona se da cuenta que está haciendo un seguimiento, inmediatamente es borrado. Y por eso hay que hacer una captura de pantalla, ¿no? Hay que ver cuál es el IP de donde proviene esta conversación o este pedido que se hace en la red social y inmediatamente eso poder alcanzarlo a las autoridades cuando uno haga la denuncia respectiva, ¿no? Y jamás, pues, lo que sí nosotros siempre decimos a los padres, a los docentes, que jamás hay que responsabilizar a las niñas y adolescentes. Las niñas y adolescentes, ante todo, son víctimas ante este tipo de situaciones. Ellos están en un proceso de desarrollo, todavía no tienen de repente estas herramientas que tenemos los adultos de poder esquivar algunas situaciones de riesgo en el entorno digital. Y como ya lo dije anteriormente, muchas veces los adultos son engañados en el entorno digital, no, pues los niños son más aún propensos a este tipo de situaciones, ¿no? Y ante todo, siempre dar confianza a las niñas y adolescentes sobre los riesgos que existen en el entorno digital, ¿no? Entonces, considero que esta es una de las rutas que nosotros podemos seguir para los casos y las denuncias frente a situaciones de riesgo en línea. Pero, en caso, porque entiendo que todos los que están presentes son de instituciones educativas, ¿no? Eh,
si el entorno digital vincula a poblaciones que tienen que ver con el ámbito educativo, pues existe ya, hace poco se ha aprobado los protocolos, la actualización de los protocolos de convivencia escolar, ¿no? Entonces, hay protocolos de violencia que han sido aprobados mediante resolución ministerial, si no me equivoco, es la 383 de 2025, ¿no? Entonces, estos protocolos son los que tienen que aplicarse ante cualquier situación de violencia que se presenta en el ámbito educativo, inclusive las violencias en el ámbito virtual, porque vemos que hay situaciones de ciberbullying que se dan entre pares, ¿no? O pedidos de imágenes que muchas veces se han identificado que ciertas personas han encontrado, o sea, el docente encontraba el celular a un estudiante donde se le estaba pidiendo imágenes de contenido sexual, ¿no? Inmediatamente se comunicaba al director y hacían todo este proceso del protocolo, seguir el protocolo en el ámbito educativo, pero esto igualmente tiene que ser derivado a los servicios que, como acá hemos visto, que tienen que ser reportados bien al Centro de Emergencia Mujer, llamar a la línea 100 o a la comisaría o fiscalía si el caso lo amerita, ¿no? Entonces, igual la ruta de denuncia hay que seguirla, pero también dentro del ámbito educativo hay que seguir los protocolos de convivencia, ¿no? De convivencia escolar contra la violencia. Entonces, eso es lo que, no sé si hay otra lámina, creo que ya no hay, si no me equivoco, ya no hay otra lámina, pero eso es en torno a lo que venimos haciendo, Marinés, con Conéctate Sin Riesgo. Entiendo que los niños ni adolescentes pueden conocer mucho de tecnología, pero si no están informados, entonces la información, ustedes saben que la información que aparece en Internet no siempre es confiable, ¿no? Ellos no pueden o no podemos dejar al entorno digital para que forme a niñas ni adolescentes. Por eso hay una responsabilidad de parte de los padres, hay una responsabilidad de parte de sector educación, hay una responsabilidad de parte del Ministerio de la Mujer y otra responsabilidad de otras instituciones que tienen mucho que ver con la protección de las personas menores de edad. Entonces, yo creo que sí es una problemática bastante preocupante para nosotros lo que está sucediendo en el entorno digital. Es un espacio que aún no está regulado totalmente. Hay normas que sancionan cuando un derecho de una niña adolescente ha sido vulnerado en el entorno digital, pero todavía no está regulado algunos aspectos, ¿no? El hecho de qué cosas se pueden colgar en el Internet. O sea, ese tipo de situaciones aún todavía no se regulan. Es tan abierto el mundo digital que también eso trae como consecuencia los riesgos que existen en este entorno, especialmente para las niñas y adolescentes. Muchas gracias, Erika. Y hemos recibido varias consultas sobre cómo pueden articular con Conéctate Sin Riesgos y con Controla tu Red. No se preocupen, que esa información se las vamos a mandar por correo electrónico después del webinar. Además, el webinar también va a estar colgado probablemente en las redes de MAPFRE Perú para que puedan verlo después. Em, y ahora lo que tengo es sobre esto el sharing que mencionabas, Erika, ya que estamos aquí con docentes y con escuelas, es también importante acordarnos de lo que mencionó el doctor Pomalima, de que tenemos que ser ejemplo, ¿no? Es más importante lo que somos que lo que decimos. Entonces, si le pedimos a los padres y a las familias, como les tenemos que pedir, que no compartan toda la vida de sus hijos en línea, el colegio creo que también tiene que hacer una revisión de cuáles son sus prácticas para publicar fotos de sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hay algunas escuelas que usan las imágenes de los estudiantes como publicidad o como difusión de lo que hacen. También pensemos un poco en cómo eso afecta a la imagen de nuestros estudiantes y puede dar insumo para, como decía Erika, a los delincuentes, a quienes quieren hacer daño, a tener esa información. Doctor Pomalima, hemos recibido también consultas sobre, usted menciona este concepto del el aula emocionalmente, algo así como un aula emocionalmente estable y ser figura de apego, ¿no? Porque uno piensa en el apego y piensa en el papá y en la mamá, pero usted menciona que los docentes también pueden ser figuras de apego. Entonces,
nos preguntan dónde puedo encontrar estas estrategias o si nos puede mencionar algunas de estas estrategias para convertir nuestra aula en un aula emocionalmente importante para los chicos. Gracias por la pregunta. No, la teoría del apego, como bien decía su propio autor John Bowlby, ¿no? Se da desde la cuna hasta la tumba. ¿Mm? Eso nos ayuda a decir que siempre estamos regulados por alguien que nos acompañe. Evidentemente es clave la situación de los padres y luego también de los maestros. Entonces, porque ¿qué busca el niño? Que lo acompañen, que lo cuiden. Cuando se crea esa confianza básica, entonces el niño tiene una figura de apego seguro. Y el niño cuando tiene ese apego seguro, se da la oportunidad de explorar, o sea, de buscar nuevas cosas, ¿eh? Porque sabe que está protegido. ¿No? Entonces ahora la teoría de apego es un mundo, como te digo, no hay, yo le pedí que entre a internet y van a ver a John Bowlby, la teoría de apego, hay muchos, ¿no? Ahora, dentro de las aulas, emocionalmente, la situación clave es el maestro, el profesor, el auxiliar, el director, ¿no? Son sus modos, sus formas. Yo he visto, por ejemplo, en algunos videos que en otros países la profesora o la profesora los recibe y les invita a entrar a las aulas, el director los espera, ¿no? Entre todos se están cuidando. Creo que es una cuestión muy, muy sencilla, porque es así nosotros, con nuestra presencia, con nuestra empatía, la empatía basada en lo que les digo en la mentalización, que no es otra cosa que ver los estados emocionales de las personas y de nosotros mismos. Y yo voy a ver niños que vienen tristes, otros muy alegres. Entonces, esa situación de ver esa mentalización nos puede permitir a todos nosotros desarrollar en nosotros actitudes de poder compensar aquello que no tienen. Y lógicamente el colegio tiene que tener una reunión clara, digo, una reunión sostenida con las familias, porque el niño no se hace en su casa y no se hace en el colegio, sino se hace en la casa del colegio y también en el siguiente entorno, ¿no? Y esa era otra pregunta que también surgió, que también nos han hecho llegar. ¿Cómo armamos una estrategia coordinada con los papás? Que no suene a que estamos interviniendo, ¿no? A que estamos ordenándoles, sino que es algo conjunto. ¿Cómo establecemos límites junto a las familias? Bien, antes que se me pase, porque también había una pregunta que era, creo que es importante, y lo conecto, ¿no? Nos decían a partir de qué edad le tenemos que permitir usar esto, ¿no? Bien, mira, hay estudios de la OMS, de la UNESCO, de la Academia Americana, ¿cómo se llama? De Pediatría, dicen cosas bien importantes. Claro, es para reflexionarlo, porque puede ser otras realidades, ¿no? Pero te dice, en niños menores de 2 años, cero. Eso nos tiene que hacer, porque ese cerebro recién se está conectando, ese cerebro recién está desarrollándose y lo que necesita es personas, no necesita ¿m? Aparatos, en personas. Dicen luego que a partir de los 3 a 5 años, 1 hora, entre los 6 y 12 años, 2 horas, y de 13 a 18 años, 3 horas. Claro, al mismo tiempo hay que tener, y me decía uno de los padres ahí, o los ponentes, pero claro, ¿eso cuenta o no cuesta el teléfono, no? Entonces, con el teléfono también hay que tener cuidado. De hecho, si eso, el teléfono es una situación de urgencia, es una situación de comunicar. Yo muchas veces les digo a los padres, sí, comuníquense con sus hijos, díganle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Pero es un momento, no es para, porque muchos padres utilizan el teléfono por su ansiedad para ver que no les pasa nada. Yo les entiendo, ¿vale? Ahora, me decías, ¿cómo conectar justamente esto, ¿no? De las familias? Tiene que haber, pues, yo creo que una coherencia entre los padres y el colegio. Por eso yo mucho promuevo el diálogo abierto entre padres y centros educativos. ¿Qué es un diálogo abierto? Hablar libremente de lo que yo siento que mi hijo le falta o no le falta. Para eso es clave homogeneizar el lenguaje, ¿no? En un colegio, de repente lo tratan muy bien, porque hay profesores que están bien, bien formados, bien capacitados, y en la casa intentan darle castigos que ya no se deben dar en este sentido, porque el castigo físico es una tortura, ya no debe ser el castigo físico. Aunque hay padres que muchas veces me han criticado, y yo les entiendo, me dicen, yo en mi época me daba, mira, soy una persona de bien, bien, pero
cambiaron los tiempos, los niños están mejor informados. Entonces, las estrategias tienen que ser una coherencia de promover la conciencia y no la culpa entre ambos lugares. Tenemos que tener con el lenguaje una coherencia entre todos nosotros, fortaleciendo evidentemente en cada la importancia que tiene la reflexión. No solamente es conocimiento, sino reflexión y sobre todo preocuparnos por el estado emocional de los chicos, teniendo en cuenta un apego seguro, una mentalización clara y sobre todo, como bien decía, activando el sistema parasimpático de la respiración. Alguno me ha preguntado dónde lo podemos ver. Mira, hay mindfulness o la respiración lo hay en todas partes, pero yo les diría que mejor lo han orientado. Así, todos los colegios ya tienen psicólogos que están empezando a formarse en esta situación de cómo aprender a respirar con conciencia. ¿Vale? ¿Algo más? Sí, yo creo que todas las preguntas que nos han enviado y que varias son por qué bibliografía recomienda, cómo tengo el material del Ministerio de la Mujer, cómo logro talleres Controla tu Red, todo eso se los vamos a enviar a su correo Ujú. electrónico, no se preocupen. Em, Creo que Marinés, sí. solamente me gustaría precisar algo que he visto en una de las preguntas, que dicen que existe ya un consenso de dejar de nombrar el material de abuso sexual de niños y adolescentes como pornografía infantil. Eso es un consenso que se da a nivel internacional, pero nuestra legislación penal todavía lo denomina pornografía infantil y por eso lo menciono como un delito, ¿no? Porque lo otro todavía no está configurado o no ha cambiado la denominación en nuestra legislación penal y la tipología penal es pornografía infantil todavía y con ese delito es que se denuncian estos hechos, ¿no? Gracias. Gracias, Erika. Y también sobre la pregunta de a qué edad el celular, quiero aportar un poco a la respuesta del doctor Pomalima. Hay una restricción de edad, porque una cosa es el celular, como comunicación de llamar, y otra cosa son las redes sociales a las que tengo acceso en el celular, ¿no? Hay a veces familias que dicen, yo necesito darle un teléfono a mi hijo porque yo necesito ubicarlo. Bueno, ese es un uso del teléfono. Acá estamos hablando del acceso a las redes sociales y a este mundo que, que genera estos problemas. Entonces, hay una restricción además de edad para poder tener un perfil en redes. Entonces, digamos que lo mínimo, absolutamente mínimo que deberíamos cubrir es asegurarnos de que nuestro hijo cumple con ese mínimo que la red misma ha establecido. Menor de 13 años, casi ninguna red permite un perfil. Entonces, y por encima de eso, pues ya dependerá, hay redes que tienen, por ejemplo, perfiles que se pueden crear específicamente para niños entre 13 y 17 años, porque a partir de 18 ya todo puede estar suelto, pero hay controles que se pueden tener, ¿no? Em, y luego también, doctor, no sé cómo controlar esto de cómo ingresa mi hijo, cómo mis estudiantes están entrando a redes. Quiero saber qué hacen, quiero guiarlos, pero tampoco quiero estar encima de ellos, ¿no? Observándolos, porque ya son adolescentes, ya se creen grandes. ¿Qué estrategias nos puede dar ahí para que los profesores y los padres y las madres puedan un poco ser una guía efectiva? Mira, hay que ir por lo más simple que se le aconseja incluso en todo tipo, que es los padres, los profesores somos modelos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que crear un modelado de conductas saludables, pero que sea íntegro, ¿no? Dormir, comer sano, hacer deporte, caminar, no digo de competencia, sino caminar tranquilamente, ¿no? Los buenos modos de tratarnos los unos a los otros. Ese es el modelado de conductas. Luego, al mismo tiempo, poner, como bien decías, límites claros y coherentes, ¿no? No se trata solamente de decir, yo no te doy el teléfono, o yo no, no, oye, perdón, tenemos que establecer acuerdos. No nos olvidemos que son personas inteligentes como nosotros. Y tenemos que tratarlo como eso, como personas inteligentes y tenemos que tener acuerdos y al mismo tiempo coordinarlos con las familias. ¿Mm? ¿Ya? O sea, que tenemos que ver que los límites se perciban con mucho cuidado y que no sean vistos como castigo. Y quizás todo esto
redundando y redundando en lo que se llama la conexión humana. Promovamos la comunicación hasta donde podamos. No es que tenemos que estar todo el día, una comunicación también presencial, empáticas y sobre todo actividades colaborativas. Los niños tienen mucho por enseñarnos, ¿no? O sea, es acompañarnos. Eso es en todo. Y creo que si llevamos esto, entendemos al hijo como un aliado mío, porque los hijos nos enseñan muchos, ¿vale? Porque ellos son los que conocen mucho más las redes que nosotros. Entonces, tenámoslo como aliados y al mismo tiempo como cuidados y cuidadores y cuidados, ¿no? Y desde la escuela, pues también, o sea, promovamos actividades colaborativas, colectivas, démosle un espacio para que ellos quieran tener participación en actividades offline. Yo veo muchísimos colegios que, por ejemplo, el uso de la pelota está prohibido, ¿no? Porque claro, Claro, a alguien le cae un pelotazo y entiendo que nadie quiere un pelotazo, pero pensemos, este, quizás no son todas las pelotas las que deban estar prohibidas en el patio, ¿no? Quizás solamente las pelotas duras, quizás podemos claro, hay pelotas permitir de pelotas plástico. blandas, ¿no? Claro. Hay pelotas de plástico, ¿no? Y pueden jugar, porque sí necesitan moverse, jugar, necesitan ver que hay una manera de vivir y relacionarse fuera de las redes. Entonces, quiero agradecerles tremendamente Y a en todos que todos. tengan Muchas siempre gracias, doctor. una plantita. En las aulas, En una todos los planta. colegios, porque hace bien también. ¿No? Claro. Hace bien sentirse en contacto con la naturaleza y con lo que está afuera. Muchas gracias, doctor Pamalima, muchas gracias, Erika, muchas gracias, Norma, y a todos ustedes docentes que yo sé que son días ocupados, sé que es una semana pedagógica y encima están trabajando en su planificación. Entonces, en nombre de Fundación MAPFRE, de su programa Controla tu Red, y para nosotros desde Prevencis, que tenemos el gusto de poder ejecutar este programa en Perú, muchísimas gracias. Los dejamos con dos posibilidades, dos invitaciones. Uno, descarguen todos los materiales de Controla tu Red en la web que figura aquí en la presentación y que les vamos a enviar. Y los de Conéctate sin riesgos. Y dos, si creen que pueden beneficiarse de los talleres que dan los psicólogos de Controla tu Red, también escríbanos. Esos talleres se dan presenciales en Lima, pero fuera de Lima se pueden dar de manera virtual. Entonces, gracias nuevamente y hasta Gracias. pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.